Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. En Venezuela se está dando en estos días los casos más insólitos de estupidez política. Estamos escuchando a dirigentes, a dueños de medios de comunicación, diciendo las cosas más insólitas, más estúpidas, las mentiras más flagrantes, sin que nadie reaccione, precisamente porque los medios de comunicación, que están en su casi totalidad en manos de estos delincuentes escuálidos, no destacan las contradicciones y las ridiculeces que dicen algunos de estos personajes. Pero sin duda es Miguel Enrique Otero, el que se lleva el récord de la estupidez y de la distracción más flagrante que se pueda uno imaginar. Escuchen lo que dice este bacalao. La verdad, no sé de qué me acusan. No está claro cuál es la acusación. ¿Qué es lo que se argumenta allí? Es decir, hay unas medidas que le prohíben a usted hacer ese tipo de cosas. Más nada, no hay ninguna justificación, no se cita ningún... Sí, claro, citan muchas cosas, pero yo no estoy en capacidad de analizarla bien. Este muchacho, de verdad, este muchacho no está en capacidad de analizarlas bien. Bueno, en primer término, una medida de esa naturaleza no hay mucho que tenga que analizar. Y segundo, para eso tiene abogados. Si tiene algo que no le queda claro, que le pregunte a sus abogados, que le van a decir por qué tiene congeladas las cuentas. Las tiene congeladas por ladrón, por ladrón. No sé si se me ha entendido claramente. Por ladrón. Porque eso es lo que es Bobomán, un ladrón, un estafador. Por cierto, que este es otro personaje pintoresco. Este señor se llama Miguel Enrique Otero. Enrique, escrito en la forma más común, más normal de escribir este nombre, es decir, Enrique con E. Y él, por lo visto, eso no le parece chic y se hace llamar Enrique con H, pero se hace llamar. En su cédula aparece como Miguel Enrique. Curiosamente, la cédula de este señor, bueno, de este individuo, aparece como soltero, a pesar de que todos sabemos que este señor estuvo casado muchísimos años y además creo que era su cuarto matrimonio. Y aún así en la cédula aparece como soltero, cosa que es incomprensible, porque una vez que te casas no vuelves a ser soltero, podrás ser divorciado, pero soltero más nunca. Y por cierto, que le cayó esta acción judicial cuando estaba preparando un nuevo matrimonio. Creo que el nuevo matrimonio tendrá que hacerlo en la chivera política latinoamericana, es decir, en Miami, donde pronto veremos a Bobomán reunido con su socio, el ladrón Nelson Messerane. Su otro socio y también ladrón, Leocenis García, quién sabe si se irá para la chivera. Ya está tras las rejas, que es el lugar natural de este sujeto, y además para él pegar la espanta a Miami no va a ser muy fácil, porque él allí tiene otra demanda por chantaje en contra de él y en contra de otro delincuente llamado Osvaldo Muñoz, un maracucho que tiene un periódico en Miami que también se dedica a chantajear, y él y Leocenis chantajearon a un banquero, un señor sujeto que tiene un banco de segundo piso allá y que se llama David Osío. Así que quién sabe cómo van a ir las cosas.
Pero por el momento Bobo Man tiene las cuentas congeladas. Pobrecito, creo que mañana o pasado mañana es el aniversario del Nacional y van a tener que celebrarlo sin chequera. Me imagino que habrá alguien que le fíe, aunque sabiendo cómo paga Bobo Man, no sé si le será tan fácil conseguir alguien lo suficientemente pendejo como para que le piche. Fíjense ustedes que este caso de Bobo Man es pintoresco. El sujeto dice que no sabe por qué tiene congeladas las cuentas. Bueno, si no lo sabe, de verdad que es mucho más imbécil de lo que yo mismo me suponía que lo era, que ya es decir, porque él está en esa situación porque él se metió en ella cuando fue a contestar la demanda que le introdujo Alfredo Peña para que le pague los $3,5 millones que le robó, que le pidió prestado y nunca le ha pagado. De eso hace ya 10 años. Y este choro no le paga a su amigo del alma, suponiendo que tenga alma, este criminal, porque la verdad es que hay que tener muy poca entraña, muy poca moral, muy poco corazón para robarle al amigo además que está en circunstancias bien difíciles, fuera de su país y muy enfermo. Pero esas cosas, estos ampones no las toman en cuenta. Son ladrones. Y entonces, ¿a cuenta de qué? Va a decir que no sabe cuál es el origen de esa congelación. El origen está bien claro, bien clarito, y él lo sabe. Él se imputó a sí mismo cuando fue a contestar la demanda de Peña y dijo que ese dinero era proveniente del delito porque Alfredo Peña nunca había ganado $3,5 millones en toda su carrera como funcionario y como periodista, y en consecuencia era dinero mal habido, olvidándose que en la ley de nuestro país y de muchos otros países también, pero específicamente en el nuestro, el que se beneficia, el que sirve de testaferro o utiliza el dinero mal habido, el dinero que constituye el enriquecimiento ilícito de un funcionario, incurre en la misma pena que ese funcionario que se enriqueció ilícitamente. Contra Peña pidieron una nueva privativa de libertad. No sé por qué todavía no la han solicitado contra Bobo Man y se han ido solamente a asegurar los bienes para que el patrimonio público pueda recuperar ese dinero que se robó Peña y que fue a dar a las manos de Meo, de Miguel Enrique Otero. Curiosamente, la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ese organismo que cuando se trata de las aberraciones de Estados Unidos se calla la boca, por ejemplo, no dijo ni media palabra cuando el gobierno criminal de ese delincuente llamado Barack Obama le intervino las comunicaciones a una agencia de prensa, a AP, Associated Press, y ahí no dijeron nada. Pero entonces sale la SIP y dice que las medidas de congelación de bienes son otra maniobra del gobierno para que los medios se autocensuren. Y fíjense ustedes la mala intención de estos bandoleros de la SIP, de estas prostitutas comunicacionales, que acusan al gobierno por una medida en la que el gobierno no tiene nada que ver, que es un asunto que atañe al Ministerio Público y al Poder Judicial. No es el gobierno, pero claro, ellos quieren hacer creer que en Venezuela el gobierno, el régimen, controla todos los poderes. Y pasan por alto que esta medida surge de una acción civil, una acción por cobro de bolívares, introducida por un escuálido prófugo de la justicia
y asilado en Estados Unidos, tiene asilo político, como todo ladrón, concedido por el gobierno de Estados Unidos. Y este ladrón prófugo llamado Alfredo Peña demandó a Bobo Man, y eso, por la torpeza de Bobo Man, terminó generando esta medida. No tiene nada que ver el gobierno. No tiene absolutamente nada que ver el gobierno. Pero la CIP ya sabemos cómo acostumbra actuar. Y la realidad es que no es solo Bobo Man el único que tiene cuentas congeladas. Hay otro delincuente, afortunadamente este tras las rejas, que está en una situación similar. Escuchen lo que dicen los representantes de un bandolero llamado Leocenis García. En este momento la defensa desconoce qué tribunal está dando estas órdenes. Se espera que en las próximas horas él sea trasladado al tribunal que ordenó la detención. La defensa realmente no ha tenido acceso a nada, desconocen totalmente qué es lo que está pasando. Bueno, estamos viviendo en el mundo de los desinformados, de los abogados piratas que no saben en qué tribunal están enjuiciando a su cliente, o de dueños de medios como Bobo Man, que no saben por qué tienen congelados los cobres. Por cierto, que Leocenis García sacó su periódico este fin de semana, de alguna manera habrá conseguido dinero. A lo mejor consiguió a alguien lo suficientemente gafo como para fiarle la imprenta. Claro que imprimir esos periódicos no sale muy caro, es lo que valgan las planchas, porque papel, lo que se dice papel, no consume mucho sino en los tiros de prueba, porque son todo publicaciones clandestinas, publicaciones que no las lee nadie, que solo las usan para chantajear. Afortunadamente, Leocenis García está preso. Y digo afortunadamente no porque una persona normal vaya a alegrarse de la desgracia ajena. No, nadie se alegra por lo que significa que una persona vaya a la cárcel. La alegría es porque sirve como ejemplo. Evita que otras personas delincan, evita que otros individuos que se sientan tentados de cometer los delitos que comete Leocenis, agarre miedo, un saludable temor, y se abstenga de esas prácticas criminales. Porque Leocenis García habla mucha pendejada, anda diciendo que el régimen lo persigue, porque él estaba llamando a una asamblea constituyente. Imagínense ustedes, el régimen debe estar aterrorizado por esa llamada a asamblea de una persona como Leocenis. Pero lo que no nos explica es de dónde sacó los reales. Cómo una persona que declara ingresos al CENIAT por 105.000 bolívares el año pasado, tiene 4 millones de dólares en un solo banco. Pero Leocenis está ligado al narcotráfico, él recibe dinero de la droga colombiana, y está ligado a por lo menos 2 planes aquí en Venezuela, el plan de Tocuyito y el plan de Vistahermosa en Ciudad Bolívar, el Wilmito. Así que este sujeto sí que tiene dinero sucio y mal habido, y ni siquiera fue capaz de lavarlo un poquito, de echarle, aunque sea, pasarle un plumero por encima. Ni eso hizo. Ni siquiera buscó alguna justificación para esa inmensa fortuna, incompatible con un individuo que declara ganar un poco menos de 8 salarios mínimos mensuales. Vamos a hacer un corte, enseguida estaremos de regreso. El canal de todos los venezolanos. Aquí en esta laguna de Santo Cristo termina nuestro paseo por el Parque Nacional Sierra Nevada.
Abuela, ¿aquí anduvo Simón Bolívar? Sí, por estos páramos y estas cumbres trazó Bolívar la ruta de la campaña del sur. Así como el billete de 50 bolívares, este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Venezuela y Colombia unidas por la paz. Yo un invitado. La mágica tierra del Amazonas reúne a los mandatarios de dos naciones hermanas, hijas de Bolívar. Esto es una reunión muy importante de dos jefes de Estado que tenemos la obligación de representar el corazón más sublime de dos pueblos que piden paz. Paz, paz, respeto y unión. Un encuentro marcado por el compromiso y la unidad. Bolívar entre los indios, muy de esta zona. Para las danzas de la lluvia, para que se entretenga un poquito aquí jugando dominó en la hamaca. Estos son artesanías todos de aquí. Yo jugaba dominó hace mucho tiempo que no juego, pero ahora con este se reactiva, la voy a volver a jugar. Dedicado por el propio García Márquez para el presidente Chávez. Me satisface enormemente haber podido tener esta relación, esta reunión con el presidente Maduro, una reunión donde quedó algo muy claro, y es la necesidad y la intención de trabajar juntos. Para mí un evento importante porque es el relanzamiento de unas relaciones que son muy importantes para Colombia, muy importantes para toda nuestra política de integración regional, y por eso me voy muy contento y muy complacido del resultado de esta reunión. El camino hacia la paz, trazado por el esfuerzo de los presidentes Néstor Kirchner, Lula da Silva, Rafael Correa y el comandante Hugo Chávez, hoy sigue vigente. Respetándonos juntos, podemos construir bases ciertas para una cooperación económica amplia, una cooperación social, cultural, educativa, política, del máximo nivel. Avance, respeto y cooperación para la prosperidad, la paz y la unión. En nombre de nuestro libertador y del comandante Hugo Chávez, yo le puedo decir en nombre de toda Venezuela, cuente Colombia, cuente usted con los mejores esfuerzos que podamos hacer para que la paz llegue a buen puerto. La paz en Colombia es la paz en Venezuela, en Sudamérica, en nuestra región. Venezuela y Colombia unidas por la paz. RTV, el canal de todos los venezolanos. Uno de los casos que anda en el tapete político es el de un delincuente que se llama Richard Mardo, el Mardo traficante, capturado con las manos en la masa, robando. Es decir, se le detectaron fuertes movimientos de dinero provenientes de empresas, muchas de ellas constructoras, contratistas de las alcaldías que controla Primero Justicia en el estado Aragua. Esas empresas le dieron cheques y también le hicieron depósitos, transferencias, pagos en efectivo, que Mardo jamás declaró ni al CENIAT ni al CNE. Por cierto, y hablando del CNE, en estos días hemos escuchado a varios energúmenos, a varios analfabetos, incluyendo a un rector del CNE llamado Sobello Díaz, pidiéndole a la Asamblea Nacional que nombre
a las nuevas autoridades de ese organismo. Se les olvidó un detalle pequeñito, a Sobello y a los otros, y es que no se pueden cambiar las autoridades del CNE cuando falten menos de 6 meses para un proceso electoral. Y nosotros tenemos ya un proceso electoral a la vuelta de la esquina, el próximo diciembre. En consecuencia, para que lo sepa Sobello y para que lo sepan los otros expertos en materia electoral, no se puede hacer cambio de autoridades por ahora. El año que viene es otra cosa. Pero lo cierto es que el narcotraficante no declaró ni al CENIAT ni al CNE esos ingresos ilícitos que le fueron detectados. Si de repente los hubiera declarado al CNE como aportes de campaña, ya no serían tan ilícitos. O si hubiera pagado impuesto por ellos al CENIAT, ya no serían tan lícitos en caso de que fueran donativos a título personal para él, no para su campaña. Pero como no lo hizo, estamos en presencia de dinero sucio. Dicho sea de paso, el narcotraficante recibe también dinero del narcotráfico colombiano. No es una tontería las relaciones de este sujeto. La realidad es que se le allanó la inmunidad parlamentaria y tiene un pie en la cárcel o en la chivera. Y por supuesto, ¿quién sale a defenderlo? Lo más sucio de nuestro sistema político. Personajes como el cacique Taparita, cuya defensa es como para que te metan en la cárcel, porque hay que ver que es bien incompetente este muchacho. Si lo dudan, véanlo. El gobierno, cuando pretende usar el caso Mardo como una bandera de la lucha contra la corrupción. Queremos dejar claro que en este caso no hay ningún caso de corrupción. Pero lo insólito, el cinismo está, la inmoralidad está en que este gobierno podemos nosotros calificarlo como el gobierno más corrupto de toda la historia republicana. Ay, este Andrés. De verdad que el cacique Taparita dice cada pistolada. Este es el gobierno más corrupto. Bueno, ¿y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Porque yo podría decir muchas cosas sobre Andrés Velázquez, pero debería probarlas. Y dicho sea de paso, este individuo sí tiene prontuario. Por algo estuvo inhabilitado, por ladrón. Él fue inhabilitado no por las estupideces que dice, sino por choro. Porque, en pocas palabras, eso es lo que es Andrés Velázquez. Y dicen que los mochos se juntan para rascarse, los choros se juntan para apoyarse entre sí. Dice que en el caso de Mardo no hay delito. ¿Cómo que no hay delito? No es delito recibir 3.000 millones y no declararlo. A mí eso me lo tendrá que explicar el cacique Taparita, pero muy despacito para que lo entienda. ¿Cómo es eso de que recibes un dinero y no lo declaras? Y otra de las estupideces, otra de las mentiras que dice, que el gobierno quiere hacer una bandera de su lucha contra la corrupción, el caso de Richard Mardo. Y eso no es cierto. El gobierno no está haciendo banderas, el gobierno está dándole la pelea a la corrupción. Y ha capturado y ha encarcelado a varios corruptos incluso disfrazados de chavistas, personajes de alto nivel, por ejemplo el presidente de Ferrominera Orinoco,
presidente de una de las grandes empresas básicas del país, y está preso. Y por supuesto que van a caer corruptos disfrazados de chavistas y van a caer corruptos escuálidos. Por igual. Por igual. Y el caso de Mardo es un corrupto escuálido, valga la redundancia. Y como tal va a pagar. Y no va a ser el único escuálido que tenga que pagar por sus delitos, por sus robos, por sus depredaciones contra el patrimonio público. Como tampoco son los únicos los pseudochavistas que van a caer los que ya han caído. No, van a seguir cayendo delincuentes, muchos delincuentes, como tiene que ser. Los corruptos tienen que ir a la cárcel, se disfracen de chavistas o se disfracen de escuálidos, porque no necesariamente los escuálidos son corruptos. De hecho, la mayoría de los escuálidos son personas decentes. Donde cuesta ya mucho encontrar personas decentes es entre los líderes escuálidos. Pero fíjense ustedes qué cosa tan cómica. Aquí en Venezuela nosotros, a comienzos de los años 90, vimos la marcha de los pendejos, convocada sobre todo por Arturo Uslar Pietri y un grupo que se hacía llamar, o que los llamaron los notables, y llamaron a los pendejos, entendiendo por pendejos a los ciudadanos decentes que no estaban metidos en corrupción, a protestar contra la corrupción. Ahora, Enrique Capriles, el narcotraficante Enrique Capriles, está llamando para el sábado a una manifestación de los pendejos, porque los que vayan son pendejos o son corruptos, una de dos. ¿Ustedes se imaginan una manifestación en defensa de Richard Mardo, de semejante ladrón? ¿O ustedes creen que Mardo va a aprovechar la manifestación para explicar de dónde sacó los reales? ¿Ustedes lo creen? Porque nos debe esa explicación. Aunque ande hablando pendejadas de persecución política y que si el régimen, la realidad es que ese sujeto le debe una explicación muy especialmente a los escuálidos que algunos de ellos votaron por él y algunos de ellos todavía confían y creen en él y no tienen motivo para ello, porque no explica de dónde sacó esos reales y no explica por qué no los declaró al CNE o al CENIAT. No lo explica. Así que resulta insólito que el narcotraficante Capriles salga a pedir una manifestación en apoyo al mardotraficante Richard Mardo. Entre traficantes te veas. Dicho sea de paso, el sábado, ese mismo día en que están convocando a la marcha de los corruptos, la marcha de los ladrones en defensa de los ladrones, el chavismo va a ser una marcha de verdad, una marcha contra los corruptos y contra la corrupción, una marcha pidiendo el adesentamiento de la función pública, una marcha de personas honestas que no tragan la corrupción ni tragan a los corruptos y que quieren acabar con la corrupción, y la única vía de acabar la corrupción es colocando tras las rejas a los corruptos. Así que el narcotraficante Capriles y el mardotraficante Richard Mardo se van a pisar una, también para lo que les sirve, no tiene demasiada importancia si se la aplastan, mientras que el chavismo le va a dar un palo más a la corrupción y a los corruptos. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de regreso. El canal de todos los venezolanos.
Tú sembraste la semilla y hoy te entregamos la flor. Cosecharemos la vida para la revolución. Imposible no llorar cuando el alma está triste, y ese choque moral que aunque no estás tú no te fuiste, te quedaste en nosotros, en el pecho aquí sembrado, y te sentirás orgulloso de tu pueblo amado, el corazón de mi patria, que no muera la alegría aunque les duela. Siempre seremos mayoría, defendemos la patria con ideas, con el pecho, como dice Ali Primera. Este es un pueblo arrecho, hasta el cielo te lloró y luego se pintó de rojo. El amor que sentimos es real, se ven los ojos. Un amor tan genuino es algo que no se vende. Quien no lucha y tenga amor por su patria, esto no comprende. En cada batalla, unidad y disciplina, luchaste por la integración de América Latina, consolidando la unión del pobre, el defensor. Tú, mi Hugo Chávez, eres un libertador, que lo escuchen todos millones en una voz. El único que te pudo quitar de aquí fue Dios, porque ninguno pudo, aunque muchos quisieron. Contra un pueblo amoroso y solidario no pudieron. Tú estarás con nosotros por siempre en cada detalle, porque fuiste un hombre de pueblo, de a pie de calle. Tu sentido de humor nos enseñaste lealtad, y ese son tan peculiar al verte como bailas rap. Apoyaste la cultura, el deporte y todas las artes. Dime entonces cómo yo no debería a ti cantarte, si tú eres como nosotros, nos diste siempre la mano. Porque tú fuiste un padre, un hijo, un amigo, un hermano. Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y tú lo sabes. Cada mujer revolucionaria va a parir un Chávez, y esto que lo canta el mundo, los que son leales. Hugo Chávez está vivo, no mueren sus ideales. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Revolucionarios no mueren, sus ideas se reproducen, viven en lucha y victoria, principio que nos conducen. El árbol de las tres raíces está más robusto, ahora lleva dentro de su ser a 4 hombres justos. A Bolívar, a Rodríguez, junto con Zamora, se les unió Hugo Chávez, el hombre del por ahora, que ahora es un para siempre, vivirán nuestras memorias. Comandante amigo, para ti honor y gloria. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo, carajo. RTV, el canal de todos los venezolanos. Hay mucho ladrón suelto, y no solamente en la política, lo hay también disfrazado de empresario. Hay choros, malandros, como Omar García, el dueño de Acerca. Omar García es un jugador de ventaja, un taur, y tiene esa mampara para robar a nombre de su hermano Simeón. Hoy el Indepavis, qué bien, el Indepavis, un organismo al que hay que fortalecer, multó a Acerca, una multa de 109 millones, por sobreventa, mal servicio, sobrefacturación, todos esos delitos que Acerca y otras aerolíneas, porque no es Acerca la única, cometen un día sí y otro también en medio de la impunidad. En este momento, Indepavis es el organismo que tiene mayor peso estratégico en el gobierno. Es más, el éxito o el fracaso del gobierno va a depender del éxito o el fracaso en la lucha contra la especulación y contra el desabastecimiento. Es fundamental, indispensable,
fortalecer al Indepavis. Fortalecerlo. Ese organismo tiene que tener grandes atribuciones, enormes atribuciones. Afortunadamente, al frente del mismo hay un funcionario honorable y muy competente, que es Eduardo Samán. Eso casi por sí solo es una garantía de éxito en la lucha contra la especulación. Casi, y digo casi, porque si desde adentro lo torpedean, vamos al fracaso, y al fracaso estratégico. Si se tolera que otros funcionarios, celositos ellos, molesticos ellos porque le tocan algún interés de algún amigo, eso nos va a llevar a un fracaso en esa pelea estratégica contra la especulación, contra el acaparamiento, contra el desabastecimiento. Y aquí una de las cosas que hay que realizar urgentemente, pero urgentemente, es una reforma legal que acabe con la indefensión del consumidor frente a las grandes empresas y también frente a las pequeñas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Unos ladrones, como la familia García de Acerca, le roban al consumidor, al usuario del transporte aéreo, y este está indefenso, porque incluso en los casos en que un organismo como Indepavis los multa, o como el INAC, que en cosa de 1 año y medio le ha puesto 22 multas a Acerca, pero eso al usuario del transporte no le beneficia en nada. Multaron a la aerolínea, pero a él no lo indemnizaron por el tiempo perdido, por los malos tratos sufridos, por el vuelo en el que no se pudo montar porque Acerca hizo alguna canallada. Por cierto, digo Acerca porque es una empresa especialmente delictiva, pero hay otras líneas aéreas que están más o menos al mismo nivel. Y eso no puede ser. No puede ser que después de tantos años de revolución, el usuario y el consumidor esté indefenso y no se le resarza por los perjuicios que sufre a manos de estos depredadores. Así que tiene que venir una nueva ley en ese sentido, pero una ley que le conceda derechos a las personas honorables. Así que creo que en este momento fundamental fortalecer Indepavis, darle un enorme respaldo político al presidente de ese organismo y dar el combate frontal contra esa modalidad de corrupción que es el acaparamiento y que es la especulación. Eso también es corrupción, eso también es robo. Y los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a ver como ladrones en el mismo nivel del que le aplica la máquina a un borracho o el que atraca un banco, al empresario que especula, que roba, que aumenta los precios o que esconde los productos. Volviendo al tema político, aquí varias veces hemos hablado de que la mesa de la unidad está haciendo aguas por todas partes. Se les está disolviendo la mampara, porque hay muchísima molestia dentro mismo de la MUD contra las prácticas arbitrarias de Capriles y su medio pollo Ramón Guillermo Aveledo, porque Ramón Guillermo Aveledo, a pesar de que está agazapado esperando a ver cuándo le puede morder la yugular a Capriles y a Primero Justicia, en la práctica se comporta como un vil asalariado de Capriles y de Primero Justicia. Y por eso vemos reacciones como la del MAS, un partido pequeño, pero que está hasta más arriba del paracaídas del sectarismo criminal de Primero Justicia. Y hoy hemos visto
cómo en el Táchira la MUT, que trata de imponer candidatos, se le escapa de las manos el control y surgen candidatos diferentes. En este caso, el cura Calderón, que anda, por cierto, acompañado de otro personaje que hace suponer que en Caracas tampoco van a ir en unidad estos bandoleros. Escuchen a este personaje, el cura Calderón. Bueno, nosotros, el grupo de electores libres que nos encontramos aquí en compañía del candidato alcalde también de la ciudad de Caracas, Iván Olivares, y Sergio Mar Calderón, que ustedes me conocen, pues vamos a hacer el lanzamiento por electores libres, que va a ser una fuerza hermosa en el país para conquistar muchos corazones de Venezuela que están muy decepcionados con el gobierno nacional, pero también están desencantados del mensaje que no encuentra la MUD para darle al país. Ustedes seguramente se acuerdan del cura Calderón, fue gobernador del Táchira y protagonizó sin quererlo uno de esos episodios vergonzosos que los escuálidos han provocado en Venezuela. Sergio Mar Calderón fue secuestrado por el AMPA común, por esas bandas de delincuentes que actúan en todo el país, pero muy especialmente en los estados fronterizos. Inmediatamente después del secuestro del cura Calderón, salieron todos los voceros escuálidos a decir que había sido el régimen de Chávez, los terroristas de Chávez, en complicidad con los grupos terroristas de Colombia. Y después que estuvieron días y días formando lío en esa dirección, el cura Calderón logra su liberación y les echa tremendo tobo de agua helada a los canallas que habían estado mintiendo con su caso. Y Calderón señala lo que era, dijo simplemente la verdad, y es que lo había secuestrado el AMPA común, que el gobierno no tenía nada que ver, que el gobierno más bien había sido pieza crucial para él lograr la libertad. Desde entonces, la Coordinadora Democrática, ahora llamada la MUD, no lo ve con buenos ojos. Porque claro, en ese grupo no cae bien un individuo que les dice la verdad. Así que ahora este tipo de cosas los vamos a ver con frecuencia. No sabemos con cuánto éxito. El cura Calderón tiene arraigo en el Táchira, ha sido gobernador y goza de buena fama allá. No se sabe hasta dónde va a llegar, cuáles van a ser sus recursos y sus posibilidades de campaña. Lo mismo en el caso de Iván Olivares en Caracas, que es muchísimo menos conocido, tiene muchísimo menos liderazgo y muchísimo menos arraigo en Caracas de lo que tiene el cura en el Táchira. Pero en todo caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se le están abriendo muchos dirigentes a la mesa de la unidad? Bueno, hay dos razones fundamentales. Una, que no se calan las arbitrariedades de Capriles. Nadie se cala la dictadura de un bolsa, de un muchacho tonto y narcotraficante. Y por el otro, que la MUD perdió su gran instrumento de chantaje, que era Globovisión. Globovisión sigue siendo un canal escuálido, pero ya no está controlado por la mesa de la unidad. Y antes, a cualquier persona que tuviera la veleidad de lanzarse por su cuenta, Globovisión garantizaba que más nunca, pero más nunca volvía a aparecer en un medio de comunicación. Así que ahora los dirigentes opositores van a tener un poquito más de libertad para hacer vida política propia. Y por último, hoy hemos hablado de mucho ladrón criollo. Vamos a hablar un poquito de ladrones importados
que están muy vinculados a los criollos, porque estamos hablando de delincuentes ligados a Primero Justicia. Y cuidado que Julio Borges nos puede dar un taconazo, porque cada vez que nos referimos a las depredaciones de un ladrón llamado Mariano Rajoy, Julio Borges monta en cólera y es capaz de venir a rajuñarme. Aun con ese peligro, vean a este choro. Será este jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana, hora local, un momento escogido a propósito, dicen, para tratar de restarle relevancia a esas declaraciones. Una comparecencia, por otro lado, muy esperada después de que Rajoy la rechazara en varias ocasiones. Recordamos que el caso Bárcenas investiga esa presunta financiación irregular del partido del gobierno, una supuesta contabilidad B con entradas y salidas de dinero hacia la cúpula del partido, incluido el presidente Rajoy. Tremendo ladrón que es Mariano Rajoy. ¿Y qué banda de ampones es el Partido Popular? El hermano mayor de Primero Justicia. Son unos delincuentes de la peor calaña. Ladrones que a cada rato le descubren un nuevo guiso. Y uno de los ladrones es Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular. Y otra ladrona es la señora Cospedal, secretaria general de esa banda. La señora, que aquí nos hemos referido al caso, que siendo presidente, como es de una comunidad autónoma, ordenó el cierre de los hospitales en la noche, porque que sale muy caro. Es decir, esta señora decretó que al que le dio un infarto tiene que ser en horas de oficina, y si lo atropella un carro, que sea también en horas de oficina, porque si es en la noche no lo van a atender. Vean ustedes qué malnacida tiene que ser una persona para hacer una cosa de esa naturaleza. La presión en España para que Rajoy salga a explicar los robos de su partido, que aparece el tesorero con más de 40 millones de euros en sus propias cuentas, el que fue tesorero 20 años del Partido Popular, un ladrón llamado Luis Bárcenas, que está siendo ahora víctima del chantaje de Rajoy. Porque Rajoy le dijo a Bárcenas que si se callaba la boca, en septiembre lo dejaban en libertad, pero que si seguía sacando trapos sucios del PP, iban a poner presa hasta la esposa de él. Porque esa es la calaña de los derechistas, sea Primero Justicia, sea el Partido Popular, porque en definitiva no hay diferencia entre uno y otro. Son la misma miasma, los mismos ladrones, los mismos individuos sin valores, sin escrúpulos, que en lo único que piensan es en dinero. Y si es en dinero ganado honradamente, se resignan, porque realmente lo que les gusta es el dinero robado, porque, repito, estamos hablando de ladrones. Y el Rajoy se había negado a dar explicaciones, y va a ir mañana, y tampoco las va a dar, porque la característica fundamental de este delincuente es que no habla, o mejor dicho, que habla mucho sin decir nada. Y este ladrón, este delincuente, el Rajoy, quiere ir mañana a no decir nada, y aprovechó una tragedia en su país, como fue el descarrilamiento de un tren, para que la gente y los medios de comunicación dejaran de hablar de sus robos, de sus depredaciones. Pero la realidad es que en España, como en otros países europeos, empieza a haber muchos signos de que la gente se hartó de la derecha, se hartó de estos ladrones, de estos usureros, de estas lacras que gobiernan para servir a los banqueros y para robarle a los pueblos todas sus conquistas sociales, muchas de ellas que llevan siglos de gestación. A nosotros se nos terminó el tiempo, así que lo que me queda es despedirme de ustedes hasta mañana.